Estimados alumnos del tercer grado de secundaria, muy buenos días, bienvenidos a nuestro repaso del curso de física. Ya estando en la semana número 8, vamos a repasar lo que hemos hecho durante este semestre. Bien, hoy es jueves 28 de mayo, el valor que practicamos es la responsabilidad y el título es repaso, ¿correcto? Por acá observan el contenido de la primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, quinta semana y sexta semana. Bien, en la primera semana hablamos acerca de los fenómenos físicos y químicos. Para ello, primero tenemos que saber qué es un fenómeno. Y fenómeno era todo cambio o transformación que sufre la materia, ¿cierto? ¿Y cómo yo identifico, por ejemplo, un fenómeno físico? Un fenómeno físico se identifica cuando no hay cambio en la materia. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, los cambios de estado de sólido a líquido. Puede ser un cambio de estado, por ejemplo, de un bloque de hielo al estado líquido del agua, ¿cierto? ¿Qué ocurrió? Un cambio de estado, simplemente una transformación de sólido a líquido. Sin embargo, no cambió la estructura interna de la materia. A eso se refiere. No hay cambios en la estructura interna de la materia. ¿Ya? Bueno, a esto se llama también que es un proceso o un fenómeno reversible. ¿Por qué? Porque a partir del hielo yo puedo ir al agua líquida y del agua líquida puedo regresar al hielo. Entonces es un proceso reversible. En los fenómenos químicos, en cambio, se identifica cuando hay cambio en la estructura interna de la materia. Este caso también se denomina que es un proceso irreversible. ¿Ya? Por ejemplo, en la oxidación de un clavito, por ejemplo, yo tengo un clavo, lo dejo a la intemperie, se oxida, ¿y qué pasa? El clavito después sufre un cambio o una transformación, se oxidó, perdió sus electrones. Pero desde el estado final, ¿puedo regresar al estado inicial? No, porque ya perdió sus electrones. En la combustión, hago combustionar un trozo de madera, inicialmente tenía madera, luego tengo ceniza. ¿Y de la ceniza puedo regresar a la madera de nuevo? No, ¿no es cierto? Por eso se llama que es un proceso irreversible. ¿Correcto? En la segunda semana hablamos acerca del Sistema Internacional de Unidades. Y el Sistema Internacional de Unidades, bueno, es aquello que se usa en la mayor parte de los países del mundo. Y esto nos permite, por ejemplo, tener unidades y magnitudes que ya prácticamente están predichos y que nosotros podemos usarlos. Por ejemplo, cuando tenemos las unidades del metro, ya se simboliza por una m minúscula. Y esto es de la magnitud longitud, ¿cierto? Por ejemplo, la magnitud masa, sus unidades están en kilogramos, ¿correcto? Y se reemplaza por una kg minúscula. La magnitud del tiempo se tiene las unidades en segundos y se reemplaza por una s minúscula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nos dicen convierta o haga la conversión de 5 kilómetros por hora al sistema internacional, tenemos que llevarlo a metros por segundo. Si nos dice convierta 6 toneladas al sistema internacional, tenemos que llevarlo a kilogramos, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero convertir de kilómetros por hora, para hacer una conversión más sencilla al sistema internacional, ¿qué hago? Multiplico por 5 sobre 18 y me sale en metros por segundo. Y estas son las unidades en el sistema internacional, ¿correcto? Sencillo entonces. En la tercera semana hablamos acerca del análisis dimensional. En este caso, tenemos que considerar las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son la base para la obtención de estas magnitudes derivadas, ¿sí? Y en este caso son 7, pero vamos a estudiar solo 3. La longitud, la masa y el tiempo. La longitud que se reemplaza o que tiene las unidades en metros, la masa las unidades en kilogramos, el tiempo en segundos, y esta es la dimensión que es diferente ya. La longitud tiene una dimensión L mayúscula, la masa una dimensión M mayúscula, el tiempo una dimensión T mayúscula. ¿Correcto? Y las magnitudes derivadas, a ver, veamos, por ejemplo, la velocidad, que es igual a ¿qué? A distancia sobre el tiempo. Pero distancia es una longitud, ¿cierto? Entonces notamos que es una magnitud fundamental entonces esto. Por acá está justamente la dimensión. La velocidad será igual a ¿qué? La distancia es una longitud y el tiempo está por abajo. La longitud y el tiempo son magnitudes fundamentales, que quiere decir que la velocidad deriva de magnitudes fundamentales. Y entonces acá estamos analizando o estamos obteniendo la fórmula dimensional de la velocidad. Aquí es igual, este t pasará para arriba,
con signo negativo, con un exponente negativo, ¿cierto? Esta es la fórmula dimensional de la velocidad, ¿correcto? El área. El área, por ejemplo, de un cuadrado, de un cuadrilátero, es base por altura. Pero, si tomamos en cuenta la base es una longitud y la altura también es una longitud. Por lo tanto, la fórmula dimensional del área, ¿cómo será? Longitud por longitud, que es igual a longitud al cuadrado. Y la longitud es una magnitud fundamental, que quiere decir que el área depende de una magnitud fundamental, por lo tanto es una magnitud derivada. El volumen. El volumen de un cubo, por ejemplo, será el área de la base por altura. Pero yo ya sé cómo es la dimensión del área, es L al cuadrado. Reemplazo entonces, el área es igual a L al cuadrado y la altura también es una longitud. Entonces, ¿cómo nos sale? L al cubo. La fórmula dimensional del volumen es L al cubo, ¿correcto? La aceleración. La aceleración, que es igual a ¿qué? A la velocidad sobre el tiempo. Entonces, la fórmula dimensional de la aceleración, ¿a qué será igual? A la velocidad, ¿a qué era igual? Está por acá, L por T a la menos 1, reemplazamos, correcto, y esta T pasará para arriba también, no puede quedar abajo. Como acá está con signo, con un exponente positivo, pasa arriba con un exponente negativo, como nos queda L por T a la menos 2. Esta es la fórmula dimensional de la aceleración. La fuerza, que es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. La masa tiene una dimensión m mayúscula. Reemplazo entonces. La aceleración a qué era igual, L por T a la menos 2. Y así nos queda la fórmula dimensional de la fuerza. Por ejemplo, nos piden determine la fórmula dimensional de P, que es igual a ¿qué? A la velocidad por altura. ¿Sí? La velocidad era distancia sobre el tiempo, ¿correcto? Y la altura simplemente lo dejamos así. Pero la distancia era una longitud y abajo tenemos el tiempo. La altura les decía que también era una longitud, por lo tanto lo ponemos por una n, L mayúscula. Arriba, ¿cómo nos queda? L al cuadrado y abajo nos queda la t. Pero esta t no puede estar abajo, tiene que subir arriba. ¿Cómo nos queda entonces? L al cuadrado por t a la menos 1. Esta es la fórmula dimensional de p, ¿correcto? Bien, en la cuarta semana hablamos acerca de los vectores, parte 1, ¿sí? Y en esta parte tenemos que identificar cómo es un vector. Un vector es simplemente un segmento de recta como este que ven ustedes por acá. Vamos a denominarlo el vector A, ¿correcto? Y este vector tiene que tener un módulo y una dirección. La dirección está dado por este ángulo y el módulo es prácticamente el tamaño de este vector. Bueno, cuando dos o más vectores tienen la misma dirección, se suman. Cuando tienen orientaciones diferentes o contrarias, se resta, ¿correcto? En este caso vamos a emplear el método de paralelogramo para obtener la resultante, que es este. Tengo un vector A, tengo un vector B, ¿correcto? ¿Y cómo puedo obtener esta resultante? Se obtiene mediante la suma. La resultante es igual a ¿qué? A este vector A más este vector B. Esa es la resultante, ¿ya? Pero si yo quiero determinar el módulo, ¿a qué va a ser igual? A este vector A al cuadrado más este vector B al cuadrado más dos veces este vector por el coseno del ángulo θ. ¿Y cuál es el ángulo θ? El ángulo θ estará por acá. A ver, ahorita lo voy a anotar. Estará por acá. Este es el ángulo θ. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya sabemos dónde está el ángulo θ. Bien, sin embargo, si el ángulo θ es 0, ¿qué quiere decir esto? Este ángulo no va a existir. Quiere decir que este vector A estará para este lado y el vector B también estará para este lado. Entonces la resultante o el módulo será igual a la suma nada más. ¿Ya? Cuando estos dos vectores forman un ángulo de 90 grados, o sea, el vector A estará para acá, ¿no es cierto? Y este vector para acá, 90 grados, se cumple, el módulo va a ser igual a ¿qué? Al vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado y todo esto en raíz. ¿Ya? Y cuando forman 180 grados, o sea que este vector A estará orientado por este lado. 180 grados es la resta prácticamente. El vector A menos el vector B. ¿Correcto? Bien. Por ejemplo, en este caso vamos a aplicar cuando nos dicen la suma de dos vectores es igual a 14. ¿Ya? Y la resta es igual a 2. Determine el vector A y el vector B. Entonces la suma nos decían que era 14 y la resta es igual a 2. Sumo estos
prácticamente esta ecuación, esta con esta se van a ir, nos queda 2 veces el vector A. Esto es igual a ¿qué? A 14 más 2, que es igual a 16. Por lo tanto, el vector A será 16 entre 2, que es igual a 8. El vector B, ¿cuánto será? 8 más, ¿cuánto me sale 14? 8 más 6. Por lo tanto, el vector B es 6. ¿Ya? En este caso podemos determinar el módulo. El módulo será entonces igual a ¿qué? Al vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado y todo esto en raíz. 8 al cuadrado es 64 más 36 es 100 y la raíz de 100 es 10. ¿Ya? El módulo de la resultante de estos dos vectores es 10. ¿Correcto? En la quinta semana hablamos acerca de los vectores parte 2. Y en este caso, pues, bueno, hicimos acerca de la descomposición de vectores. Yo tengo un vector A, ¿sí? Inicialmente es así. Y este vector A se va a descomponer en uno que está por acá y en otro que está por acá. ¿Correcto? Y este vector que está en el eje X lo vamos a denominar vector X. Y este vector que está en el eje Y vamos a determinarlo vector Y, justamente, ¿ya? ¿Y cómo o cuánto será este vector Y? Será este mismo vector A por el coseno de este ángulo. Y este vector Y será este mismo vector por el seno del ángulo. ¿Correcto? Veamos un ejemplito por acá. Tengo inicialmente un vector, este vector, con un ángulo de 37 grados, que es de 15 newton. ¿Sí? Acá tengo un vector de 6 newton y acá tengo un vector de 12 newton. Voy a descomponer este vector. ¿Cómo se descompone este? En un vector que está por acá y un vector que está por acá, ¿cierto? Este vector vamos a ponerlo como un vector X y este vector un vector Y. El vector X era igual a ¿qué? Al vector que era este, 15 newton por el coseno de 37. ¿Ya? El coseno de 37 acá es igual. Coseno de 37, acá está el triangulito. 37, el coseno será el cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, 4 quintos. Por 15. 15 por 4 quintos me sale 12 newton. O sea, el vector en el eje X es 12 newton. Y el vector en el eje Y, ¿a qué es igual? A 15, que es este vector, por el seno del ángulo, que es 37 grados. Seno de 37 es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, 3 quintos por 15. 15 por 3 quintos me sale 9 newton. Este es de 12 newton y este es de 9 newton. ¿Qué nos damos cuenta? Acá hay un vector de 12 newton y acá hay un vector de 12 newton. Se van a anular porque son de direcciones contrarias. Hacia arriba tengo de 9 newton y hacia abajo tengo 6 newton. Arriba tengo 9 newton menos 6 newton. Arriba me queda 3 newton. Entonces, este es el vector resultante. Solo este. ¿Ya? En la semana número 6 hablamos acerca de los vectores parte 3. Y en este caso se denotaba, por ejemplo, un vector en el plano cartesiano de esta forma. Un vector A que es igual a ¿qué? A 3i más 2j. Y esto puede ser reemplazado como 3,2 que vienen desde acá y desde acá. Este nos indica que está en el eje X y este nos indica que está en el eje Y. Por ejemplo, otro vector tenemos el vector B menos 2i más 3j. ¿Será igual a qué? A menos 2,3. ¿Correcto? Y bueno, por ejemplo, podemos ubicar estos vectores A y B en el plano cartesiano. 3i más 2j. A ver, que era igual a qué? A 3.2. Ubicamos el punto 3.2. Acá está. Este entonces será el vector A. Ubicamos el menos 2.3. Menos 2.3 está por acá. Y este será el vector B. Si queremos sumar estos dos vectores, ¿cómo será? Se suma la parte de los que tienen el i. La suma de A y B será igual a ¿qué? 3 menos 2, 1i. Más 2 más 3, 5j. Por lo tanto, la suma se puede denotar de esta forma también. 1,5. Bien chicos, entonces esto fue respecto a nuestro resumen, al repaso. Espero que hayan podido entender. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión.